Yo me llamo Enrique Castillo Hernández y voy a hablar sobre el tema de dominio en el tiempo y frecuencia. Bueno, primero, el análisis de señales. ¿Qué es? El análisis de señales es un método matemático con el cual podemos analizar y pronosticar el funcionamiento del circuito con base en la distribución de potencia y la composición de frecuencia de la señal. No todas las frecuencias son senoidales o cosenoidales, sí la gran mayoría, pero las que no pertenecen a este grupo se pueden obtener mediante una combinación de seno o de coseno. Ahora, las señales senoidales. ¿Qué son? Las señales senoidales son ondas que tienen la misma amplitud, tanto negativa como positiva. En esencia, también tienen un punto medio que es igual a cero. El análisis de señales implica la realización de análisis matemáticos de frecuencia, longitud de onda y valor de voltaje. Las señales eléctricas son variaciones de voltaje o de corriente respecto al tiempo. Se pueden representar por una serie de ondas seno o coseno. Estas fórmulas, por ejemplo, pueden ser usadas para una onda repetitiva, o también así llamada onda periódica. ¿Qué es una onda periódica u ondas periódicas? Son un conjunto de ondas las cuales se repiten con una rapidez uniforme, es decir, que cada ciclo sucesivo de la señal tarda exactamente el mismo tiempo y tiene exactamente las mismas variaciones de amplitud que en cualquier otro ciclo. Cada ciclo tiene exactamente la misma forma. Una serie de ondas seno, coseno o cuadradas son ejemplos de ondas periódicas. Las ondas periódicas se pueden analizar en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. De hecho, con frecuencia se hace necesario pasar del dominio del tiempo al de la frecuencia y viceversa cuando se analiza el funcionamiento de un sistema. Ahora sí, paso a hablar sobre el dominio del tiempo y la frecuencia. Bueno, primero, el dominio del tiempo es un término utilizado para describir el análisis de funciones matemáticas o señales respecto al tiempo. El dominio de la frecuencia es un término usado para describir el análisis de funciones matemáticas o señales o movimientos periódicos respecto a su frecuencia. Un gráfico del dominio temporal muestra la evolución de una señal en el tiempo, mientras que un gráfico frecuencial muestra los componentes de la señal según la frecuencia en la que se oscilan dentro de un rango determinado. Ahora quiero hablarles de las ondas periódicas que no son senoidales, así también llamadas ondas compuestas, ya que estas son una suma de una serie de ondas senoidales de diferentes frecuencias, que reciben el nombre de armónicos. Para poder calcular estas, usamos una serie matemática llamada serie de Fourier. A continuación se va a explicar la serie de Fourier. Para entender este tema es importante entender el concepto de onda periódica compleja. Comenzando con esto, tenemos que toda onda repetitiva formada por más de una onda senoidal o cosenoidal relacionada armónicamente es una onda no senoidal o una onda periódica compleja. En sí, lo que sucede en una onda compleja periódica es que varias ondas simples distintas se superponen porque coinciden en tiempo y espacio. Tal como podemos ver en la imagen, donde tenemos estas tres ondas simples, que al ser superpuestas generan esta onda compleja. Es en sí como una suma de señales simples. Como antecedente tenemos que este movimiento fue analizado por primera vez por el matemático francés Joseph Fourier a principios del siglo XIX. Dicho análisis surgió a partir del intento de este matemático por hallar la solución a un problema práctico, la propagación del calor. Sus investigaciones le permitieron modelar la evolución de la temperatura a través de series trigonométricas. Fourier descubrió el teorema que lleva su nombre y el cual vamos a explicar ahora, que también puede ser empleado en el estudio de la luz, sonido y de cualquier fenómeno ondulatorio. La serie de Fourier es una herramienta sumamente útil. Sus áreas de aplicación incluyen análisis vibratorio, acústica, óptica, procesamiento de imágenes y señales, y en ingeniería para el caso de los sistemas de telecomunicaciones. Pero bueno, retomando lo de ondas periódicas complejas, de acuerdo con Fourier, las propiedades de dichas ondas son la amplitud y la frecuencia. La amplitud de una onda compleja periódica en un momento determinado es igual a la suma algebraica de las amplitudes de las ondas simples que la componen en este mismo momento. Por esta razón la amplitud es relativa, ya que depende del tiempo. La frecuencia es igual al máximo común divisor de las frecuencias simples que la constituyen. A esta frecuencia de una onda compleja se le conoce como frecuencia fundamental.
Más adelante explicaremos lo que es la frecuencia fundamental. Ahora, para entender la serie de Fourier es importante entender el concepto de función periódica. Y para comprenderlo mejor, supongamos que tenemos esta señal, que su función es x de t, que tiene un periodo t mayúscula. Para saber si es periódica, se debe cumplir con esta igualdad, en donde la función evaluada en cualquier tiempo que se elija debe coincidir con esta misma función evaluada en el mismo tiempo que se evaluó anteriormente, más el valor de esta t mayúscula, que es el periodo. Si se cumple esta igualdad, quiere decir que la función es periódica y de periodo t, y que va a poder ser representada mediante la serie de Fourier. Es importante que se tenga una señal periódica, ya que de otra forma no se puede analizar mediante la serie de Fourier. Ahora bien, comprendiendo esto, pasaremos a entender el análisis de las ondas complejas mediante la serie de Fourier. Esta serie se usa en el análisis de señales para representar las componentes senoidales de una onda periódica no senoidal, es decir, para cambiar una señal en el dominio del tiempo a una señal en el dominio de la frecuencia. Como un resumen rápido de lo que ya se explicó, se tiene esta señal en función del tiempo, a la que se le asigna un periodo de 1 milisegundo y una amplitud de 2.5 volts. Sabiendo que la frecuencia es la inversa del periodo, haciendo los cálculos pertinentes, se tendría que la frecuencia es de 1 kHz. Ahora, para pasar esta señal en el dominio de la frecuencia, solo basta definir el eje X como la frecuencia y el eje Y como la amplitud. Este trazo, con la misma amplitud de la señal original, pero con respecto a la frecuencia calculada, representa a esta onda en el dominio de la frecuencia. La idea básica de la serie de Fourier es que toda función periódica de periodo t puede ser expresado como una suma trigonométrica de senos y cosenos del mismo periodo t. En general, se puede obtener una serie de Fourier para cualquier función periódica en forma de una serie de funciones trigonométricas con la siguiente forma matemática, en donde tenemos que A0 es un valor promedio de CD, es decir, de corriente directa. Para entender este punto, primero hay que considerar que comparando una señal de corriente directa y una señal de corriente alterna, aunque el voltaje de la señal de corriente directa sea el mismo que el voltaje pico de la señal de corriente alterna, ambas señales no estarían entregando la misma cantidad de energía promedio, pues el voltaje de la señal de corriente directa es constante, tal como podemos ver en la imagen, mientras que el de la señal de corriente alterna aumenta y disminuye. En la imagen se puede observar la comparación. En este caso se está utilizando una onda rectificada. Esto para visualizar la onda de corriente alterna en términos de la energía que entrega. Es por eso que al medir ondas de corriente alterna es preferible expresar su valor eficaz. Esto quiere decir que se debería tener una señal de corriente directa para disipar la misma potencia que disiparía la onda de corriente alterna. Ahora, siguiendo con el análisis de la ecuación, tenemos que las variables de A1, A2 hasta AN, las que se tengan, y de B1, B2, B3, Bn hasta las que se tengan, son las amplitudes de la señal, es decir, los valores relativos de las amplitudes de los términos seno y coseno. La ecuación tiene una serie de funciones cosenoidales y senoidales en las que cada término sucesivo tiene una frecuencia, en este caso, alfa y beta, respectivamente, que son múltiplos enteros de la frecuencia del primer término cosenoidal de la serie. Esta ecuación nos dice que cualquier forma de onda periódica está formada por un componente promedio y una serie de ondas senoidales y cosenoidales relacionadas armónicamente. Para entender estos términos es importante y necesario definir el concepto de frecuencia fundamental y de los armónicos. Bueno, la frecuencia fundamental es la onda más simple de frecuencia más baja entre las que forman una onda compleja periódica. Esta siempre será la primera armónica y es la mínima necesaria para representar una forma de onda.
Los armónicos son el resto de componentes u ondas simples que acompañan a la frecuencia fundamental. Es importante destacar que la frecuencia de estos siempre será más elevada que la de la frecuencia fundamental. También puede ser expresado como un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Como podemos ver en la imagen, el primer armónico, que es la frecuencia fundamental, por la que se puede apreciar que la rapidez de su repetición es lenta. Podemos ver que su periodo es más largo. Y los siguientes componentes son los armónicos, en los que se puede ver que su frecuencia es mayor que la de la frecuencia fundamental. Ahora que se entiende el concepto de frecuencia fundamental y armónicos, podemos expresar la ecuación que se expuso anteriormente de la siguiente forma. Una suma del valor promedio de la corriente directa más la suma de todos los armónicos que se tengan, esta es tan solo una de las formas de representar la forma de Fourier. Más adelante se explicarán algunos ejemplos aplicados a diferentes tipos de formas de onda. Bueno, a mí me tocó exponer la parte de simetría de onda. Y para empezar, pues la simetría de onda se define o se describe como una simetría de una forma de onda en el dominio del tiempo. Esto quiere decir cuál es su posición tanto en el eje horizontal, que es el tiempo, y en el eje vertical, que sería la amplitud. Esta simetría de onda se divide en tres partes. La primera es la simetría par, que dice que si una forma de onda periódica de voltaje es simétrica respecto al eje vertical, se dice que tiene una simetría especular o de ejes, que es lo mismo que decir que es simetría de par. Y aquí en la ecuación, o en la fórmula, dice que va a ser la misma señal o la misma onda, pero se va a invertir en el tiempo, así como se ve aquí. Se tiene esta onda y su simetría par sería esta, ya que aquí dice que se invierte en el tiempo, entonces el tiempo que tiene aquí el voltaje va a ser el mismo que va a tener del otro lado. El siguiente es la simetría impar, que esta dice que si una forma periódica de onda de voltaje es simétrica respecto a una línea intermedia entre el eje vertical y horizontal negativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquí, como dice la fórmula, igual va a ser muy parecido, pero en este caso también se va a invertir la forma de la onda. Ahí, como se puede ver, empieza aquí, llega un voltaje a una amplitud y vuelve a bajar, pero del otro lado se invierte el tiempo y se invierte la amplitud. Por último tenemos la simetría de media onda. Dice que si una forma de onda periódica de voltaje es tal que la onda del primer medio ciclo se repite, pero con signo contrario durante el segundo medio ciclo. O sea que aquí, en el tiempo cero, lo que se va a invertir primero es este medio ciclo. Entonces termina esta onda y empieza con el medio ciclo de la primera parte. Y después continúa con el segundo semiciclo. Bueno, mis compañeros ya les explicaron teóricamente en qué consiste la serie de Fourier, pero coloquialmente podemos añadir que la serie de Fourier es la agrupación de frecuencias o superposición de frecuencias dentro de un dominio dado para así obtener una señal continua mediante ciertos criterios, los cuales pueden ser la velocidad angular, el tiempo en el que va a estar determinado, los radianes en dado caso, o señales cosenoidales o senoidales. Bueno, para este ejemplo utilizaremos el software de MATLAB, graficando con esta fórmula la señal de onda completa, la señal cuadrada aplicando esta fórmula y la señal triangular aplicando esta fórmula. Pasando al código de MATLAB, más que nada consiste en generar un grupo de armónicas dentro de este código para así
meterlas dentro de un ciclo for. El ciclo for lo que va a hacer es que va a ir escalando la cantidad de armónicas para asignarles la forma de la senoidal junto con las frecuencias que ya estamos generando, y así hacer una agrupación y generar nuestra señal cuadrada. Como podemos ver, aquí tenemos un seno, que es lo mismo que sale en nuestra sumatoria de la señal de serie de Fourier cuadrada. Aquí se encuentra el seno. Bueno, aquí está el 4. Nuestro voltaje aquí es 1 relativamente, ya que solamente es por lo que se va a dividir. Corremos nuestro programa. Podemos, para iniciar, ponemos un valor pequeño de y vemos nuestro resultado en rojo y lo esperado en azul. Bueno, ¿qué pasaría si ponemos una cantidad grande de armónicas? El resultado sería el siguiente. Al tener una cantidad mayor de armónicas, podemos ver un resultado mucho más claro. Claro, se ven pequeños resorteos, pero sale un poco mejor, sale más que deseamos. Bueno, ahora con la serie de Fourier de onda completa, podemos ver que el código es exactamente lo mismo, solo que la serie de Fourier de escalón estaba demasiado comentado, y aquí quería hacer un poco completo este video. Solo que para hacerlo un poco un tanto coloquial y no utilizar demasiados tecnicismos, podemos ver que lo que genera nuestra señal es este ciclo for, que se basa en esta fórmula, que consiste en base a cosenos, que van a ser acumulados en nuestra variable de S1. Podemos ver aquí en nuestro PDF de la materia de telecomunicaciones, el libro que nos pasaron, bueno, el libro que nos pasó el profesor. Podemos ver que para la señal de onda completa consiste más que nada en cosenos, siendo divididos mediante estas variables. Aplicando cierta cantidad de armónicas, podemos darnos cuenta que salen muy demasiado muy aproximados a lo que deseamos. Lo que queremos es la gráfica azul, mediante nuestro resultado es la gráfica roja. Pero recordemos que esta señal es un coseno que solamente está siendo rectificado, por lo cual si ponemos 2, logramos ver que no llega a ser capaz de cubrir los puntos, aún falta demasiado. Pasando ahora a la serie de Fourier triangular, consiste básicamente en lo mismo, un for que va a anidar ciertos valores a una variable y así generar nuestra variante sumatoria en la serie de Fourier. Mediante cosenos vamos a obtener la función que queremos, la cual ingresamos el número de armónicas, ingresamos 2 números de armónicas, los cuales se van a sumar y van a generar aproximadamente la señal triangular, lo cual es lo que deseamos. Recordemos que la señal que nosotros queremos idealmente el azul mediante nuestro resultado en rojo. Y bueno, justo a tiempo podemos finalizar el video. Espero me haya dado a entender. Gracias.